tardes y bienvenidos y bienvenidas a la séptima y penúltima charla de la sexta jornada de históricos feministas. Antes de nada, queremos agradecer el buen recibimiento que ha tenido este ciclo de conferencias y sobre todo dar las gracias de nuevo a Emilia Martos por participar con 2 conferencias. Para quienes no vieron su primera conferencia, Emilia habló sobre la publicidad y su retrato de la imagen femenina. Y está disponible ya en nuestro canal de YouTube, así que recomiendo encarecidamente que la veáis cuando podáis. Hoy nos va a hablar sobre la conquista femenina del espacio periodístico. Y bueno, la charla se va a emitir en diferido, así que cualquier pregunta o duda que tengáis sobre el tema podéis dejarlo en los comentarios o mandarlo a nuestras redes sociales y nosotras nos encargaremos de trasladársela a Emilia. Sin más, le doy la palabra a mi compañera Marina, que presentará a la ponente y comenzamos. Bueno, Emilia es licenciada en Humanidades por la Universidad de Almería, es doctora con mención internacional en Historia Contemporánea, ganadora del Premio Extraordinario de Doctorado. Se ha centrado especialmente en colectivos marginados en la historia reciente, tal como el de las personas con diversidad funcional o las personas mayores. También ha trabajado sobre los medios de comunicación, especialmente en el análisis de la prensa nacional e internacional. Tiene numerosas publicaciones sobre esas temáticas y ha realizado diversas estancias de investigación en el extranjero. Ha impartido docencia en secundaria en la Facultad de Educación. En la actualidad es profesora de Historia Contemporánea en la Universidad de Almería. Sin más dilación, le doy la palabra a Emilia y de nuevo agradeceros a todas y a todos y a Emilia por querer participar por segunda vez consecutiva en esta jornada. Pues nada, muchas gracias Marina e Irene. La verdad es que ya lo comenté el otro día, para mí realmente era pues un honor estar con vosotros, ¿no? En estas jornadas que llevan por la séptima edición. Y bueno, pues que hayáis contado conmigo 2 veces, ¿qué os puedo decir? Pues doble honor, la verdad. Y nada, insisto en daros la enhorabuena por cómo están marchando, ¿no? Las jornadas, porque la verdad es que he podido ver en diferido prácticamente todas las que habéis subido de todas las ponencias de las demás compañeras, y la verdad es que son muy interesantes. El sistema que habéis elaborado, pues bueno, nos permite verla a posteriori, y la verdad es que ha sido un gran acierto. Y nada, si os parece, pues pasamos a hablar de la temática de hoy, que como habéis dicho, pues bueno, trata de la prensa. El objetivo, bueno, es hacer un breve recorrido histórico sobre la incorporación de la mujer al espacio periodístico. Puesto que estamos obligadas, ¿no? Me he visto obligada, como es lógico, a condensar más de 200 años de historia, pues veremos que me voy a centrar especialmente en la prensa, porque es la que para el periodo que nos ocupa, ¿no? Va a ser el espacio de información pues preponderante. En este recorrido, pues bueno, vamos a dedicar un poco de tiempo a hablar de prensa femenina, prensa feminista, y también vamos a hacer algunas referencias a mujeres pioneras, aunque por supuesto, bueno, quiero avisar desde el principio pues que estoy obligada a dejar fuera muchísimos referentes y muchísimas cabeceras, ya que, bueno, la idea es hacer un repaso general y dibujar un poquito, ¿no? Ese panorama de la evolución de los últimos siglos. Antes de nada, debemos dedicarle un momento a hablar de la prensa y de la importancia de la prensa en el desarrollo de nuestra sociedad contemporánea. No se puede entender la evolución social y política del siglo XIX y XX sin tener en cuenta la evolución de la prensa y la libertad de expresión. La prensa, la ideología de las ideas liberales, la idea social y también la idea feminista van a encontrar a través de la prensa un espacio para difundirse y llegar a la población, ¿no? Entonces, a través de ese espacio de difusión van a ir de la mano de la evolución social del siglo XIX. Es cierto que la prensa también va a ser un espacio preponderante para los valores tradicionales. También en ella se van a sentar
para la temática que aquí a nosotros nos ocupa, por ejemplo, se van a sentar y se van a consolidar los estereotipos de género. Sin embargo, bueno, van a representar en esa contradicción, van a suponer una ventana de apertura que va a acelerar, ¿no?, la evolución histórica, ¿no?, la evolución hacia las libertades y hacia una sociedad cada vez más igualitaria. Cuando hablamos de la evolución de la prensa, tenemos que tener en cuenta este gráfico que he traído aquí, en el que vemos la tasa de alfabetización en España. Me parece especialmente interesante para el tema que nos ocupa que veamos la diferencia en las columnas, entre la columna negra que representa al hombre y la blanca que representa a la lectora. Perdón. Como veis, hay una abismal diferencia, sobre todo a mediados del siglo XIX, donde solamente un 10% de las mujeres pues sabían leer y escribir. A lo largo del siglo XIX, sobre todo del siglo XX, esa diferencia pues bueno, se va a ir achicando poco a poco y va a ser digamos, una cuestión importantísima a tener en cuenta cuando hablemos de la incorporación de la mujer, ¿no?, en el ámbito periodístico, ¿no? Hasta que no se produce este aumento de la tasa de alfabetización, pues va a ser difícil, ¿no?, la difusión de ideas sobre la mujer en la prensa. La tasa de alfabetización en general es muy importante para tener en cuenta el desarrollo de la prensa, ya que los medios escritos van a necesitar de los lectores para realmente convertir sus periódicos en un negocio. En estas publicaciones que van surgiendo desde el siglo XIX y que cada vez van a ser más numerosas, aunque dependiendo de la etapa, vamos a ver que a partir de, sobre todo, final del siglo XIX, se le va a empezar a dedicar cada vez más atención a la mujer y se le va a empezar a dedicar unas publicaciones específicas para ella, ¿no? Surgirá lo que se conoce como revista femenina. Porque la prensa generalista, vamos a ver que durante muchísimo tiempo es un espacio dedicado, es un espacio creado por y para los hombres. La mujer prácticamente no aparece y además se considera que sus intereses están completamente ajenos a los temas que se tocan en un periódico, a los temas generales, a la política, a la economía, etc. Sin embargo, con ese creciente, como hemos visto, esa creciente tasa de alfabetización entre las lectoras, pues entonces va a surgir, ¿no?, un mercado, o va a surgir en torno, ¿no?, a la mujer lectora una prensa muy específica y que en su mayoría va a ser esa prensa femenina de la que estábamos hablando. Hay que tener cuidado cuando se habla de prensa femenina porque la mayoría sabemos a lo que nos referimos, pero es difícil de definir. Menéndez Figueras señala que podríamos decir que la prensa femenina es una prensa que se escribe con la vocación de ser leída por mujeres y para ello se nutre de un contenido considerado de interés para las mujeres, según los estereotipos vigentes. Nace en clara contraposición con lo que podría considerarse masculino. Hay una clara dicotomía entre lo femenino, mundo privado, y lo masculino, espacio público. Gallego también insiste que el discurso de la prensa de información general, que ignora los intereses, ya sean reales o supuestos, de la mujer, de un colectivo numeroso, a ese discurso se contrapone un discurso alternativo y opuesto, tan parcial y ficticio como aquel que la mima y la presenta el mundo que aparentemente debe interesar a las mujeres. Algunas autoras plantean que deberíamos diferenciar mejor entre prensa femenina y prensa dirigida a mujeres, ¿no? La prensa femenina sería aquella prensa que se nutre de la mística de lo femenino, es decir, los estereotipos considerados femeninos por antonomasia, que es la maternidad, la intimidad, el hogar, la belleza, la moda. En cambio, la prensa dirigida a mujeres es una prensa
que considera que la mujer es su lector principal y parte de la base de que la mujer tiene unos intereses diferentes a los que aparecen reflejados en la prensa generalista. Pero dentro de esta definición de prensa dirigida a mujeres, encontramos, por ejemplo, publicaciones como la prensa feminista, ¿no? Que es una prensa que está dedicada a mujeres y reconoce, ¿no? Reconoce o parte de la base de detectar intereses propios de la mujer, en este caso la lucha política y social por la igualdad. A lo largo de este breve recorrido histórico que vamos a hacer, vamos a tener en cuenta esta diferencia, aunque considero que tenemos que tener también presente que es muy difícil clasificar, ¿no?, las cabeceras en una o en otra, o hacer una división muy estricta, porque vamos a ver prensa femenina en la que se van a colar y mensajes claramente feministas, y prensa feminista en la que podemos encontrar estereotipos clásicos sobre la mujer en el hogar, en la moda, etc. Además, me gustaría insistir que la mayoría de las investigadoras que han trabajado con prensa femenina han encontrado o consideran de cierta importancia para la evolución de la mujer este tipo de prensa, a pesar de la estereotipación y a pesar de las limitaciones. Por ejemplo, sin ir más lejos, Naomi Wolf, la conocida, ¿no?, por este libro que escribió en los años 90 del mito de la belleza, insiste que para ella la más superficial de las revistas femeninas tiene una fuerza mucho más importante para el progreso de las mujeres que la más prestigiosa publicación de carácter general. Si os parece, vamos a empezar con este repaso, ¿no?, este recorrido histórico, y vamos a ir viendo algunos ejemplos. Para encontrar las pioneras de las cuales tengamos referencia, hay que situarnos en la Ilustración. En España tenemos un referente que es Francisca de Alculodí. No sabemos la fecha exacta de su nacimiento y de su fallecimiento, en torno a finales del siglo XVII, quizás principios del siglo XVIII, su fallecimiento. Esta mujer es considerada la primera periodista conocida, incluso antes de Elizabeth Mallet, que es internacionalmente reconocida como la principal mujer periodista. Vais a ver que a lo largo de esta tarde vamos a ver varias figuras que son consideradas pioneras, y si buscáis sobre ellas encontraréis muchas veces el título de primera periodista. Esto se debe a que es difícil, ¿no?, definir la labor del periodismo, sobre todo en una época aún ambigua como el siglo XIX, la que la mayoría de las veces lo que encontramos son escritoras que hacen su trabajo, o escritores, porque en el mundo masculino también funciona igual la prensa del siglo XIX, tenemos muchos escritores y escritoras que lo que hacen es escribir en este tipo de revistas, fascículos, que tienen una cierta periodicidad, pero son con una característica muy literaria, ¿no? Entonces, cuando hoy en día pensamos en la figura de un periodista o una periodista, pues bueno, es algo diferente a la labor que se hacía en el siglo XIX. Aún así, pues bueno, Francisca Alculodí es considerada teniendo en cuenta, ¿no?, tomando en cuenta esas distancias, es considerada de las primeras periodistas, la primera periodista de la que se tiene datos, porque en 1678 heredó la imprenta de su marido. Su marido le dejó la imprenta con la condición que luego pasara a sus hijos cuando tuviesen mayoría de edad, y ella, bueno, estuvo dirigiendo la imprenta, y además en 1683 fundó y dirigió una cabecera que se llamaba Noticias Principales y Verdaderas, que era una traducción al castellano de una revista francesa de Bruselas, escrita en francés, pero ella le añadía noticias locales. Estuvo firmando durante un año y poco en esta publicación.
Otra figura fundamental de esta época de la Ilustración, y la siguiente por orden cronológico de la que tenemos referencia, porque seguramente habrá otras mujeres que, que ejerciesen, ¿no? Que escribiesen artículos, pero que no sabemos que eran mujeres, pero la siguiente que tenemos referencia es Beatriz Cienfuegos, por esta publicación que se llama La Pensadora Gaditana y que realmente es un referente pionero en cuanto a escritos incluso feministas, ¿no? La Pensadora Gaditana es una cabecera que esta mujer escribe en respuesta a una publicación que se llamaba El Pensador, en el que se hacían, pues bueno, se podían leer opiniones bastante misóginas, y ella escribió en esta cabecera, en esta publicación, se pudo leer que mi inclinación es la libertad de una vida sin la sujeción penosa del matrimonio, ni la esclavitud vitalicia de un encierro. Entre otras cuestiones, trabajaba entre otras cuestiones relacionadas con las costumbres, criticaba la falta de educación en el pueblo, la frivolidad de la época, coló la defensa de los derechos de la mujer. De hecho, se la acusó en su momento y después algunos investigadores han creído esa versión de que realmente no era una mujer, que quizás fuese un clérigo por el tono moralizante de muchos de sus textos. Sin embargo, ella misma respondió a esta acusación en sus publicaciones. Aquí he sacado un fragmento donde dice: porque todos porfían, y a su parecer con razón, de que no es mujer la pensadora. Hay tal ignorancia. ¿Dios ha dado a las mujeres otro alma distinta y de menos facultades que la del hombre? ¿O procuran hacer valer aquella antigua y errada opinión de que las mujeres eran animales imperfectos, extendiéndola también a sus luces, a su discurso y a su entendimiento? Desengáñense ustedes, mujer soy y mujer que tal cual puede discurrir, y ojalá que me fuera posible dejar de serlo, para de este modo alejarme cuanto pudiera de un sexo que tampoco procura su esplendor. Este ejemplo de la pensadora gaditana, que por cierto debo insistir, ¿no?, en la importancia de Cádiz en estos inicios de la prensa, porque realmente va a dar muchos ejemplos, incluso de la prensa en general, pero sobre todo de la prensa feminista, ¿no? Hay movimientos y ejemplos muy interesantes. Pues este ejemplo de la pensadora gaditana, que tampoco duró apenas un año, no va a recibir o no va a tener otra, digamos, no va a inspirar una siguiente publicación inmediata. De hecho, tenemos que esperar 60 años hasta que haya un periódico inspirado o dedicado a las mujeres, que será el periódico de las Damas de 1822. En esos 60 años habrá un intento de publicar el Diario del Bello Sexo, sin embargo, Carlos IV denega la autorización. Sin embargo, este periódico de las damas va a ser el máximo ejemplo, ¿no?, de esta prensa femenina que hemos hablado al principio. Se dedica a la moda, a la belleza, a la higiene y la literatura, ¿no? Y no tiene mucha cabida a la defensa de los derechos de la mujer. Aún así, solo va a durar 6 meses. Es una publicación que dura poco, aunque tenemos que insistir que no es algo muy raro en esta época. La prensa del primer tercio del siglo XIX no va a tener un gran desarrollo. Para que nos hagamos una idea, ¿no?, del periodo, hay que tener en cuenta que en 1814, cuando vuelve Fernando VII, había en España 65 cabeceras. En 1824, tras el trienio liberal y la vuelta de nuevo de Fernando VII, solo quedan 5 cabeceras. Hay una fuerte represión, la década ominosa persigue la libertad de expresión. Sin embargo, como sabéis, a partir de 1833, con María Cristina,
y empezamos una nueva etapa en España, una cierta liberación, un avance hacia la libertad de expresión, y esto va a hacer que en los años 50, nada más en Madrid, ya tengamos 127 cabeceras. Esa eclosión que veis de la prensa también va a repercutir en la prensa femenina, especialmente la de tipo literatura y moda. Surgen, pues bueno, un montón surgen bastantes cabeceras como el Iris del bello sexo, la mariposa, o algunas muy interesantes como el gobierno representativo y constitucional del bello sexo español, que más bien es como una especie de libro en fascículos en los que se plantea cómo debería ser un gobierno constitucional de mujeres. Este es un ejemplo, ¿no?, de esta revista femenina de la época. Es el Defensor del bello sexo. Entre 1845 y 46 se publicó, y en él, pues bueno, se defendía la castidad, el pudor, la sensibilidad y la beneficencia. De hecho, el director de esta revista, porque en la mayoría de los casos van a ser hombres que publican este tipo de revistas, pues dijo que lo que pretendía era enseñar a las mujeres el arte de pensar. ¿Por qué? Porque el arte de pensar influye en las costumbres, en la felicidad o infelicidad de los hombres. Pero con cuidado, advertía. No se crea por esto que el bello sexo deba ser educado para las cátedras y las disensiones políticas. Los extremos disgustan y no les es lícito invadir los dominios que por la naturaleza y las leyes no están concedidos. O sea, estas revistas estaban pensadas para elevar un poquito el nivel educativo de las mujeres, para que no incomodasen a los hombres, pero por supuesto sin nunca llegar al nivel de ocupar sus espacios. Sin embargo, como he dicho antes, en estas prensas femeninas pues se nos mezclan, o a veces, a pesar de las intenciones más arcaicas, pues encontramos que entran otros puntos de vista. Por ejemplo, en esta misma revista, donde hemos dicho que se publicaba también literatura, se coló esta poesía de Carolina Coronado, que decía: en la ignorancia nos hunden, sin pensamientos quedamos, y así presa nos hallamos, en alma y corazón, oprimida, silenciosa, afligida, descontenta. Otras publicaciones claramente más arriesgadas que esta que hemos visto son estas del Pensil de Iberia o el Pensil del bello sexo, que la hubo. A partir de los años 50 encontramos una clara influencia del socialismo utópico, del feminismo, incluso de otras corrientes como el espiritismo. Además, el debate sobre la incorporación de la mujer a la política trasciende también en la prensa generalista, no solamente en la específica. Por ejemplo, hay un famoso debate entre el Sueco y el Toboso, que eran dos publicaciones de Madrid, en las que se discute si la mujer pues debería participar o no en la política. El Pensil del bello sexo, dirigido también por un hombre, Víctor Balaguer, en esta publicación él señalaba que la mujer, la condición de la mujer, sufría una triple esclavitud frente a sus padres, su marido y su hijo, y que solamente puede encontrar su solución si se considera el problema en su totalidad. El pensil gaditano, de nuevo nos encontramos en ese ambiente, ¿no?, floreciente de Cádiz. Posteriormente Pensil de Iberia, cambió varios nombres a lo largo de varios años porque continuamente lo cerraban. Era una publicación con una clara influencia del socialismo utópico, y es un periódico en el que por primera vez se plantea la relación entre hombre y mujer en términos de opresión. Hay que destacar la figura de Margarita Pérez de Celis, aunque había más mujeres como redactora, pero esta mujer analiza la situación laboral de la mujer con datos y denuncia, por ejemplo, por primera vez la desigualdad salarial.
Sin embargo, una publicación tan atrevida, claramente socialista, pues recibió muchas críticas y el obispo de Cádiz consiguió, ¿no? Habló con el gobernador y consiguió que se cerrase. Después se volvió a abrir con otro nombre, pero al final siempre terminó, pues bueno, siendo censurado. Es una época muy complicada para las publicaciones tan arriesgadas. Por ejemplo, otro referente es esta publicación de 1851, Ellas, órgano oficial del sexo femenino, que decía lo siguiente: nosotras, amazonas del siglo XIX, aspiramos a llevar la revolución adelante en pro de nuestra idea. Para ello contamos con nuestro sexo, que en masa nos ayudará con su lengua y su pluma. Ante esta declaración de intenciones, otros periódicos generalistas no tardaban en responder. Por ejemplo, Novedades respondió directamente a esta publicación con lo que sigue: más ganaréis, escritorcillas, en sellar vuestra boca y no pronunciar ridiculeces tantas. Dedicaos al uso y a la rueca, al escobeo y al fregado, al cosido y al planchado, y no profanar con vuestras quimeras el santuario de las leyes y la recta vara de la justicia. Y lo digo sin orgullo, nos merecemos la superioridad sobre vosotras. Como vemos, la oposición, ¿no? es bastante clara. Y de hecho, bueno, como he dicho antes, la mayoría de estas publicaciones duran muy poco tiempo o algunas de ellas, pues bueno, sucumben a la presión, como es el caso de esta publicación, Ellas, que al poco tiempo se termina convirtiendo en el llamado álbum de señoritas. Esta que viene aquí al lado no es el álbum de señorita español, es el de Buenos Aires, inspirado en esta misma publicación, ¿no? Pero ese álbum de señoritas pues ya para nada comparte pues bueno, la línea editorial de ellas, y está dedicado principalmente pues a la moda y a la literatura ligera. Es una época muy complicada, es la época en la que Concepción Arenal, para ir a la universidad, se viste de hombre y es así como consigue su estudio de jurista. Las mujeres que consiguen sobresalir en este ambiente lo hacen haciendo, bueno, siendo realmente rupturistas. La mayoría de ellas pues, pueden acceder a esta situación porque tienen una situación económica favorable, pero aún así esto no implica bueno, las dificultades, no implica que no las grandes dificultades a las que tienen con las que tienen que luchar, ¿no? Porque como hemos visto, el simple hecho de asistir a la universidad es muy complicado, pues imaginaros luego participar, escribir en prensa generalista. Aún así surgen estas figuras que se van a convertir en pioneras y referentes para las que vienen después, y Concepción Arenal va a participar en numerosas publicaciones, va a crear su propia publicación como La Voz de la Caridad, que se centra en la reforma penitenciaria de España, un proyecto que ella hace de forma gratuita y es un proyecto benéfico, y además va a colaborar pues, bueno, en múltiples otras publicaciones como el Boletín de las Instituciones de Enseñanza, etcétera. Finales del siglo XIX es el momento en el que la prensa española despega definitivamente. Hay que recordar que en el último tercio del siglo XIX tenemos una ley de prensa que instaura la libertad de expresión, la libertad de prensa de 1886, y además las mejoras técnicas pues permiten una mejora en la impresión, poco a poco se va a incorporar el color y posteriormente ya en el siglo XX la fotografía. Además, hay un abaratamiento de los costes que se traduce, ¿no?, en un precio más bajo en las publicaciones, por lo que esto va a permitir también que cada vez haya más gente que pueda permitirse comprar pues bueno, publicaciones escritas. Aún así, persisten muchísimas trabas. Por ejemplo, una mujer para publicar un texto necesitaba todavía la autorización del marido, o para ir a la universidad necesitaba la autorización del rector,
y el catedrático se hacía responsable de que la clase estuviese en orden, es decir, que no se volviese la clase loca por la presencia de una mujer, lo que en muchas ocasiones hizo que las mujeres tuviesen que estar sentadas en otro sitio o se le permitía al catedrático decidir si recibía a la mujer en clase o no. En general, como hemos dicho, este aumento de la prensa de finales del siglo XIX, pues también va a repercutir en la prensa femenina y en la prensa para la mujer. Tenemos en torno a una veintena de números que van a ser más o menos estables y que, bueno, la mayoría van a tratar sobre moda, como este que veis aquí, La Última Moda, pero también vamos a encontrar, pues, bueno, algunos intentos bastante más arriesgados, como por ejemplo La Mujer, periódico científico, artístico y literario sobre la condición femenina de 1882, ¿no? Que estaba, esto es una publicación elaborado por una sociedad de mujeres escritoras que intentaron bajo todos medios evitar temas de moda porque su objetivo era ser útiles a su sexo, ¿no? Entonces, sobre todo las temáticas que enfocan son temáticas relacionadas con el trabajo, con la educación, pusieron mucho interés en el tema de la prostitución que denunciaron a través de sus páginas. A finales del siglo XIX se crea también la Asociación de la Prensa en Madrid y tenemos a Jesús Sagranda como única mujer entre los 173 hombres, pero al fin y al cabo un referente para el ámbito periodístico por su presencia, ¿no?, en esa asociación de la prensa. Otra figura clave de este periodo de finales del siglo, principios del siguiente, es Emilia Pardo Bazán, a quien se le atribuye la frase de haber dicho: ¿cómo me habría cambiado la vida de haberme llamado Emilio? Esta mujer, bueno, sabéis que es principalmente escritora, pero también como la figura típica, ¿no?, intelectual del periodo, pues escribió en numerosísimas cabeceras, trató temas sobre el progreso social, el catolicismo y, por supuesto, también el feminismo. Y además fue corresponsal, porque mandó artículos desde Roma, París y Venecia. Se reconoce sobre todo su estilo sarcástico, con ejemplos como este que yo he puesto aquí de la Ilustración artística, en la que ella decía en 1911: leo en un diario que una mujer ha sido detenida por el grave delito de fumar desvergonzadamente, donde estaba fumando también, por lo visto con muchísima vergüenza y dignidad, varios hombres. Ay, perdona que se ha salido esto. Disculpa que se ha ido. Bueno, pasamos ya al primer tercio del siglo XX. En este siglo vamos a ver esa evolución de la prensa que hemos dicho antes, que cada vez mejora más desde un punto de vista técnico, pues se va a ver con gran claridad. Y además vemos una creciente polarización que va a anteceder los cambios políticos o los sucesos políticos de los siguientes años. Por un lado, hay una serie de revistas centradas en los problemas sociales de la mujer, que podríamos llamar un feminismo moderado. Por otro lado, están las revistas femeninas católicas, centradas en la temática religiosa, pero también benéfica. Y luego, por otro lado, también vemos una serie de revistas claramente feministas. Es el caso, por ejemplo, de La Voz de la Mujer, que tenéis aquí un ejemplar y que estuvo publicándose entre 1917 y 1931, fundada por Consuelo González Ramos. Era la revista mensual dedicada a la defensa de la mujer, aunque desde 1927 se autodenomina periódico feminista, de progreso social, de cultura y orientación profesional de la mujer. Hay que recordar que La Voz de la Mujer fue la revista que impulsó el primer mitin feminista en España en 1926, por lo tanto tiene un peso importante en la historia del feminismo español. Es la época también de otras pioneras como Carmen de Burgos,
¿no? La almeriense Carmen de Burgos también seguía teniendo este perfil de escritora y periodista. Fue defensora de los derechos de la mujer, especialmente se le conoce su debate en torno al divorcio y al voto femenino. Colaboró en numerosos periódicos generales del momento y se le considera ser la primera corresponsal de guerra. En 1909, cuando cubrió la guerra de Melilla, que ahí uno ha juntado una foto de ese evento. Cada vez tenemos más mujeres periodistas, por lo tanto es difícil, ¿no? Si cuando hablamos de la ilustración es fácil rastrearlas, cada vez hay más y tenemos que hacer una selección. Por señalar solamente algunas, por ejemplo, Sofía Casanova, que también fue corresponsal para ABC en Polonia, contó desde Polonia la revolución bolchevique y también cubrió las guerras mundiales, las dos guerras mundiales. Además, se le conoce por haber entrevistado a León Trotsky. Otra referente de la época, Concepción Jimeno, fundadora del álbum hispanoamericano. Pero como he dicho antes, son numerosas y cada vez hay más mujeres que participan también en la prensa generalista o mujeres que encabezan proyectos, ¿no? Como por ejemplo Estampa, ¿no? Esta revista gráfica y literaria que tuvo una repercusión importante y que estuvo, bueno, las redactoras y las colaboradoras en su mayoría eran mujeres. Llegamos ya con ello a la Segunda República y a la Guerra Civil. Es un periodo en el que esa tendencia que hemos visto antes del principio del siglo, en el que hay una división de las diferentes, o que podríamos hacer una clasificación de la prensa femenina y la prensa de mujer, pues en estos años esa división se consolida, ¿no? Y vemos por una parte una prensa que mantiene los temas tradicionales, la mística femenina, el cuidado del hogar, la moda, etcétera. Y por otro lado encontramos una prensa muy sujeta a la politización del periodo. Lo cierto es que la prensa, gran parte de ella pasa a estar controlada por los partidos. Cada partido político va a hacer un esfuerzo por bueno, obtener sus propios órganos de expresión y dentro de esos órganos de expresión va a haber algunos dedicados especialmente a las mujeres. Hay proyectos muy interesantes como el de Mujeres Libres de Barcelona, que fue fundada por mujeres anarquistas y crean una empresa editora y una imprenta colectivizada, ¿no? Y con una organización del grupo descentralizado, es decir, que la idea anarquista trasciende en la propia creación de esta publicación. Otra publicación del periodo bastante conocida, la de mujeres, esta surge en Madrid y está dirigida por Dolores Ibarrurri, por tanto relacionada, ¿no? Estrechamente o directamente relacionada con el Partido Comunista. El objetivo de esta publicación es la formación política de las mujeres. Por otra parte, en el bando sublevado también van a surgir las publicaciones específicas, como por ejemplo esta revista para la mujer de la sección femenina. Al calor de la guerra civil se van a forjar también figuras que se han convertido en algunas de ellas casi en un mito, ¿no? Pioneras como por ejemplo María Luz Morales, que se convierte en directora de La Vanguardia en 1936, después continuará su profesión, seguirá trabajando como periodista a lo largo de toda la dictadura, pero una figura que en este caso no es española, pero por su presencia en la guerra civil, quizás más conocida es Gerda Taro, ¿no? Esta periodista gráfica de guerra alemana que está detrás de ese seudónimo de Robert Capa, ¿no? Ella junto a su pareja pues conformaron esta figura que es Robert Capa. De hecho, muchas de las fotografías más conocidas de Robert Capa se presupone que la hizo ella. Gerda Taro pues falleció en la guerra civil
aplastada en un accidente, ¿no? de un tanque, y esto, pues bueno, la ha llevado a hoy en día ser prácticamente una figura mítica, ¿no? En torno al periodismo fotográfico, sobre todo, ¿no? A la fotografía. Otra de las figuras de este periodo que es de obligada referencia es Josefina Carabias, con una extensísima labor profesional. Nació en 1908 y falleció en 1980. Fue abogada de formación, pero y también fue escritora, pero se dedicó toda su vida al periodismo. Fue locutora y corresponsal en Estados Unidos. Esto la hace que para muchas personas, para muchos estudiosos, la consideren realmente la verdadera primera mujer periodista moderna, porque es una mujer que va a trabajar en la redacción en condiciones similares a los hombres, y además se va a dedicar exclusivamente, ¿no?, a este trabajo periodístico. Josefina Carabias pues empezó en los años 30, entrevistando a Victoria Kent, por ejemplo, pero va a seguir durante la Guerra Civil, después va a estar en el exilio, volverá durante el franquismo, seguirá trabajando, ¿no?, en el ámbito periodístico y durante la transición. Durante el franquismo, el periodismo se ve convertido, como se dice, en propaganda, ¿no? La libertad de expresión llega a su fin, los avances de principios del siglo se estancan, se da un paso hacia atrás, y llega el momento en el que la prensa vuelve a estar muy, muy controlada por el gobierno, y en la que se dan indicaciones claras sobre lo que tiene que ser o sobre el papel que tiene que ejercer la mujer. Por tanto, la prensa femenina se vuelve más femenina que nunca, y su objetivo es divulgar la imagen de esa mujer de la Nueva España, dedicada a su marido, al hogar, a la belleza, pero siempre además dentro de, bueno, de unos términos de decencia, etc. Nacen revistas míticas en este periodo, como el Hola, que nace en los años 40, 10 minutos, o posteriormente en los años 60 Telva, que ya van a reflejar en algunos aspectos la pequeña evolución social del franquismo, aunque siempre dentro de unos términos, pues bueno, bastante conservadores. Además, es un periodo en el que vemos el fenómeno de los tebeos femeninos, como este que veis aquí, ¿no? Sobre todo en los años 40, 50, los años 50 va a tener un importante número de lectoras, y son casi siempre historietas, pues bueno, como esta que he añadido aquí, aunque creo que no la podéis ver, pues de chicas jóvenes, trabajadoras, en muchas ocasiones, trabajadora pues, por supuesto, dedicado, ¿no?, a trabajo tipo, como en este caso, pues del bordado, profesiones ligadas, ¿no?, a la figura femenina, y que al final de la historia, pues bueno, consiguen casarse con el amor de su vida, que la mayoría de las veces pues es un chico joven apuesto y con dinero, y que la salva, ¿no?, de esa vida dedicada al trabajo y la pobreza. Y así lo dice en este cómic, dice: aunque esto sea un pequeño cuento, muchas veces en la vida suceden cosas tan maravillosas como esta. Cuando hablamos de la prensa franquista y de la fuerte presencia de los estereotipos, me gustaría insistir que no debemos creer que los estereotipos femeninos estaban exclusivamente asociados pues bueno, a la derecha o al bando sublevado. Aunque es cierto que a lo largo de la historia vemos que el feminismo y la defensa de la mujer se ha desarrollado al calor de los movimientos más progresistas, esto no quiere decir que los movimientos progresistas lleven automáticamente de la mano
los ideales feministas. De hecho, los estereotipos están muy impregnados en la sociedad y lo vamos a ver, como he dicho antes, en todo tipo de publicaciones y corrientes ideológicas. Por ejemplo, esta es la revista Mujer Antifascista Española, que se publicó en los años 40 en el exilio. Se publicó en Francia y si echamos una ojeada, siguen teniendo o mantienen, por supuesto, muchísimas de las visiones más tradicionales de la mujer, ¿no? Aunque exhortan a que la mujer, pues bueno, participe en la revolución, siguen manteniendo, ¿no? Muchos de los estereotipos más arraigados. Por ejemplo, aquí dice: ¿cómo quiere usted que sea coqueta?, me decía una joven obrera. Mis manos están estropeadas, mi uña es negra y no puedo hacer nada para tenerla arreglada. En cuanto a mi cara, me arranco la piel a fuerza de frotarla por las noches y así y todo nunca la tengo limpia. Le contesté que era su deber hacer lo posible por conservar sus encantos femeninos y estos son los pequeños consejos que le di. Había espacio dedicado, por tanto, a la moda, a la belleza y a los trucos que tenía que llevar a cabo, ¿no? Que tenía que hacer la mujer para poder casarse, mantener un hogar perfecto y mantener al marido contento. Aún así, bueno, como he dicho antes, hay mujeres que a lo largo del franquismo siguen trabajando siguen trabajando en el ámbito periodístico y vamos a seguir teniendo pioneras que van a luchar con este ambiente que constantemente va a intentar, ¿no?, ponerle trabas. Joana Viernet, por ejemplo, fue la considerada primera fotoperiodista española. Ella contaba, bueno, es conocida, por ejemplo, por haber conseguido el reportaje de los Beatles, de cuando vinieron los Beatles a Madrid, y ella contaba en una entrevista que cuando buscaba trabajo le decían: hombre, es que una mujer, esto no se ha visto nunca, ¿cómo le vamos a dar trabajo a una mujer? O cuando fue a cubrir un partido de fútbol le gritaban: a fregar platos, vete a fregar platos. También Mari Carmen Izquierdo, que fue la primera mujer en informar sobre deportes, trabajó en el diario AS. Ella comentaba que ella contó que cuando llegó a la redacción, el redactor jefe del periódico AS le dijo: vas a aprender periodismo deportivo aquí, para eso te tiene que gustar mucho el vino y las mujeres. La radio es otro de los espacios, ¿no?, por conquistar por la mujer. En los años 50, 60, se necesitaban las mujeres para que pusieran voces para las radionovelas. Casi todo, principalmente lo que se busca son, pues eso, locutoras femeninas para este tipo, ¿no?, de publicaciones. Prácticamente lo que son actrices, ¿no? Pero a lo largo del último periodo franquista vamos a ver que poco a poco van a ir surgiendo voces en la onda, mujeres como María Teresa Campos, Toña Bosch, etcétera. Y tendremos también figuras que van a romper ese espacio masculino, como Rafaela Hervada, que va a dirigir Radio Coruña entre 1964 y 1989. De hecho, ella va a formar parte de la generación que modernizó este medio y la adoptó a la nueva realidad política. Ya en la transición sabéis que tenemos un gran avance en cuanto a los derechos de la mujer, con la aprobación de la Constitución, con la libertad de prensa, que va a ser fundamental, ¿no?, para difundir toda esta idea. Y también a nivel internacional estamos viviendo una nueva ola feminista, que va a tener una especial repercusión en el ámbito periodístico, con movimientos en los que se reivindica la igualdad de la mujer periodista en las redacciones. Esto hace que en España se publiquen revistas como esta, Vindicación Feminista, que durará 3 años y en el que se va a exponer, ¿no?, todas esas ideas feministas. Mujeres clave del periodo tenemos que nombrar, hay muchas, pero es imposible no nombrar a
Pilar Nervión, periodista política, subdirectora del Pueblo y considerada la maestra del periodismo político de la transición. Sin embargo, después de un periodo de ebullición de la prensa durante la transición, entramos en una nueva etapa, que es a partir de los años 80, en la que España se abre a Europa, entran los mercados internacionales, entra la competencia de la prensa internacional y el número de cabeceras se va a reducir muchísimo. A partir de los años 80 también desaparece durante un tiempo prácticamente la prensa feminista y hay un boom de la prensa, de nuevo un nuevo boom de la prensa femenina. ¿Verdad que esta prensa femenina cada vez incorpora temas nuevos, sobre todo del ámbito laboral, el sexo? Pero hay un gran arraigo y desarrollo de los dos grandes ejes femeninos por antonomasia, el culto a la belleza y a la moda. De hecho, este culto a la belleza femenina se va a notar especialmente en televisión. Televisión que a partir de los años 90 multiplica sus canales, incorpora cada vez más mujeres, pero esas mujeres hasta el día de hoy siguen estando dominadas, ¿no? Obligadas a cumplir ese canon fijo, ¿no? Que les pide tener un físico concreto como cualidad esencial para trabajar en la televisión. Ya llegando al final de esta charla, ¿no? Tendríamos, aunque no tenemos mucho tiempo, ni era mi intención llegar a la actualidad, pero hay que decir que a partir del siglo XXI la irrupción de Internet, pues bueno, ha supuesto una nueva etapa que tendríamos que necesitaría de una charla nada más que sobre ese periodo. Y es que Internet ha dado o está ofreciendo una libertad, una nueva libertad, unas nuevas facilidades para crear nuevos órganos de expresión, tanto escritos como, por ejemplo, la radio, que se ha reinventado a través de los podcasts y ha dado lugar a fenómenos como, por ejemplo, fenómenos feministas, como por ejemplo este de Radio Japuta, que he puesto el símbolo, el icono ahí abajo. En cuanto a la incorporación de la mujer, bueno, sabéis que el número de mujeres que se han ido incorporando como periodistas al ámbito de la información desde los años 80 ha crecido exponencialmente, aunque han tenido que luchar y sigue habiendo una cierta brecha con el acceso a puestos directivos. Ya para terminar, aunque insisto que no era mi objetivo dedicarle espacio a la actualidad, sí me pareció interesante concluir con este gráfico de 1918 en el que se hace un estudio de la presencia de la mujer en el periodismo de opinión. Como veis, los artículos de opinión en 2018 el 80% de los mismos estaban escritos por hombres. Solo un 20% de los artículos de opinión de periódicos como El País, incluso El Público o el diario.es. El diario.es es donde hay más mujeres, ¿no? Pero en general en ninguna de las ocasiones llega a la cuota de haber una paridad o un 50% de mujeres, ¿no? Representadas en esa columna de opinión. Y bueno, con esto lo dejo para la reflexión y espero que os haya parecido interesante. Bueno, muchas gracias, Emilia. Yo creo que todas y todos pueden estar conmigo de acuerdo en que ha sido una ponencia súper interesante, además de un complemento perfecto a la otra ponencia que había realizado, ya que encajamos muy bien dentro de todo esto. Muchísimas gracias por realizar la ponencia. Y nada, si os parece bien, si te parece bien, vamos a realizar una serie de preguntas que han elaborado los miembros de SAPREAUDE y recordamos que cualquier pregunta podéis dejarla en comentarios. A ver, la primera pregunta se centraba en Carmen de Burgos. Y es que al hablar sobre esta ponencia nos dimos cuenta que la figura de Carmen de Burgos actualmente, en los últimos años,
se le ha dado mucha importancia o ha salido más a la luz. ¿Por qué consideras tú que ahora se le pues, tiene más repercusión? Y además de eso, sabemos que está Almería, pero ¿por qué en otras ciudades de España no se habla tanto de esta figura actualmente como ahora mismo en Almería está pasando? Bueno, la verdad que es cierto, como dices tú, por suerte, desde hace unos años se ha empezado a hablar de Carmen de Burgos. Si se ha empezado a hablar de Carmen de Burgos, ha sido por el esfuerzo que ha hecho gente muy concreta de que se conozca, ¿no? Desde, por ejemplo, desde el propio Instituto de Estudios Almerienses, que hubo gente que empezó a reivindicar esta figura, pidiendo apoyo a las instituciones para publicar obras sobre ella, investigadoras que han hecho el trabajo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ese trabajo individual dar a conocer la figura, que después llevó a algunos cursos que se han hecho también. La propia Universidad de Almería aprobó unos cursos de verano para dar a conocer esta figura. Pues entonces dio pie a estas solicitudes después, que sabéis que, por ejemplo, pues en Almería pues se consiguió que el paseo marítimo tenga el nombre de Carmen de Burgos. A nivel nacional, creo que también hay un cierto avance, aunque es verdad que todavía, como bien dices tú, pues bueno, no ha llegado quizás como está aquí en Almería. También supongo que esa es labor nuestra, desde igual que desde a partir de unos pioneros, unas pioneras se ha conseguido que en Almería se conozca esa figura, pues quizás también es labor nuestra llevarlo a nivel nacional. Siempre se puede hacer más. Aunque también hay que reconocer que queda no solamente Carmen de Burgos, hay muchísimas mujeres eh, que trabajaron como periodistas y que en estos resúmenes que hacemos no las dejamos de largo y hay que recordar el gran esfuerzo que suponía para ellas llegar, ¿no? A llegar a poder participar. Entonces, a lo mejor también puede ocurrir en los próximos años, porque yo veo que hay un creciente interés, pues que a lo mejor termine diluyéndose con la aparición de otras figuras también relevantes, lo cual está muy bien. Tampoco tenemos, ¿no? Lo importante es que se hable de la labor de estas mujeres. La siguiente pregunta va más enfocada un poco al cuál consideras tú que es el cambio, el gran cambio que se produce para que las mujeres pasen a poder editar la prensa o a tener un puesto más alto en todo el mundo del periodismo. Mm. ¿Te refieres, a la pregunta te refieres ya en el siglo XX, a finales del siglo Sí, XX, te refieres a 20, un sí. gran cambio? De nuevo, bueno, de nuevo es la lucha de gente detrás. Hay un movimiento muy importante que antes he hecho referencia solo por encima, hay un precedente, ¿no? De nuestro Me Too, sería nuestro, ¿no? Que quiero decir que el conocido Me Too. En 1970 hay un movimiento que se le conoce el movimiento Newsweek, porque surge en esa publicación, y es que las mujeres que trabajaban en ese periódico se plantan y dicen que no pueden seguir como la están tratando en esos ámbitos periodísticos, porque están dedicadas, las mandan normalmente a hacer labores inferiores a las de los hombres, no las dejan participar en la redacción de noticias importantes, cuando participan se les pone en segundo lugar o se borra su nombre, y entonces se plantan, toman la publicación y hacen una reivindicación feminista. A partir de ahí, que además encaja con esa tercera ola del feminismo, pues bueno, va a haber un importante avance, aunque ese avance va a ser siempre luchado y luchado desde cada una de las mujeres que desde su puesto de su periódico local en el pueblo más remoto está haciendo un esfuerzo para que se le tenga en cuenta, porque le permitan ir a coger la noticia, porque le permitan hablar de noticias que no son las típicas de temas de mujer. Entonces, esa corriente, esa tercera ola va a empoderar a muchas mujeres para hacer ese esfuerzo que yo creo que luego al final son realmente la clave. Por supuesto, también en el caso español es fundamental el cambio político.
porque lo hemos dicho antes, que sin periodismo no hay democracia, pero es que sin democracia no hay periodismo. Y es que la mujer era inferior desde el punto de vista legislativo durante el franquismo. Entonces, sin esa herramienta judicial no podría, o sea, necesitaba el marco judicial. Y una vez que tiene el marco judicial, ha venido todo su esfuerzo de una pionera, otra, de gente que ha sido referente y se han convertido en referentes hace muy poco, ¿no? Hace muy poco que hemos empezado a ver mujeres, por ejemplo, en la tele hablando de deporte, aunque haya sido a través del precio, por supuesto, de los cánones establecidos de belleza, pero ahí han estado y están convirtiéndose en referentes, ¿no? Entonces yo creo que es una combinación de todo, de corrientes internacionales que se ensamblan con ese esfuerzo individual que es el que realmente termina moviendo el mundo. Bueno, otra de las preguntas era, sabemos de la existencia de panfletos, revistas, etcétera, en las que lo que has dicho tú antes de la esposa, mujer educadora, etcétera. La pregunta era si estas revistas realmente estaban escritas o redactadas por mujeres o más bien por hombres. Muchos casos estaban redactadas por hombres, pero además, como dices tú, hasta reciente. Hemos visto al principio, ¿no? Cuando hablamos del siglo XIX, esa revista escrita con hombres pensada para educar a las mujeres. Pero es que posteriormente también tenemos, está el caso este conocido de la locutora de radio del franquismo, que contestaba a las cartas de las mujeres. Las mujeres escribían preguntando, ¿no?, normalmente dudas sobre su vida amorosa, sobre cuestiones del hogar y la familia, y que después resulta que era un hombre el que contestaba a todo este tipo de preguntas, ¿no? Y ese es el consultorio de Elena Francis, ¿no? Que además hay un documental muy bonito sobre ello y que te deja helado, ¿no?, de las respuestas que le daba. Entonces, sí, hasta hace muy poco, es que claro, lo que dices tú, no solamente en el ámbito generalista solo hablaban los hombres, que incluso los hombres seguían hablando a las mujeres sobre cuestiones de mujeres, que es una de las cosas que el feminismo radical siempre critica, ¿no? Esos hombres que hablan a mujeres, los hombres que instruyen a las mujeres sobre cuestiones de mujeres, ¿no? La siguiente pregunta es, para no centrarnos solo en el periódico, es en el caso de que las mujeres consiguieran trabajar en una editorial, en una imprenta o en una revista, ¿qué tipo de puestos de trabajo podían llegar a ejercer y hasta qué punto lograban conseguir un ascenso y si podían mantener esos puestos después de estar casadas? Que esa es otra cuestión. Sí, bueno, pues durante todo el franquismo sabéis que las mujeres, una vez que se casaban, eh, abandonaban el ámbito laboral, como bien tú estás indicando. Es cierto que el periodismo en sí no es una profesión que implica, pues bueno, tener un cierto arrojo y unas ciertas cualidades que a lo mejor podía luego crear resistencia a entrar por ese aro, pero la mayoría es verdad que llegado el matrimonio y con ello llegaba el momento de dedicarse a las mujeres. Sobre la labor que hacía la mujer, teniendo en cuenta que las cosas han cambiado muchísimo, pero a mí me parece muy significativo un estudio de 2017 en el que en una entrevista a mujeres periodistas, una gran mayoría insistía en que a ellas se les sigue dejando el trabajo más, digamos, considerado de menor importancia, el trabajo más rutinario, e incluso se le sigue dejando temáticas consideradas más afines a la mujer, ¿no? Estamos hablando de una entrevista de un estudio de 2017, pues como bien indicabas tú, y como hemos dicho antes cuando hemos hablado de este movimiento de los años 70, pues las mujeres, aunque hubiese estudiado periodismo, pues lo que le tocaba era hacer el café
y entre otras cuestiones, ¿no? Esta serie que se llama Mad Men, aunque habla del mundo de la publicidad, no es de la prensa, pero recoge muchos aspectos, ¿no? de ese ambiente de los años 60, 70 y de esas mujeres, de la eterna secretaria, a pesar de los estudios. Parece ser que la cosa, por supuesto, la cosa cambia muchísimo. Yo no soy de las que quiero decir que la cosa sigue igual, porque eso es una falta de respeto hacia la historia y hacia lo que hemos dicho las mujeres que han luchado por una mejora, pero parece ser que ahí todavía hay una tendencia que al menos muchas periodistas señalan y reivindican. Otra de las preguntas iba en torno a las publicaciones que se hacían con seudónimos masculinos. Es decir, sabemos de la existencia de ese tipo de publicaciones y eran muy frecuentes. Realmente, ¿por qué se hacían? ¿Cuál era el temor a que una mujer pusiera su nombre? ¿Simplemente era por volver a lo mismo, de ocultar la figura femenina que pudiera llegar a hacer eso, o había ahí un temor a algo exactamente? Depende del periodo histórico que estamos hablando. Hay momentos, como hemos visto antes, en los que una mujer publique es bastante complicado. Entonces, muchas veces lo va a hacer bajo el nombre de su pareja o va a hacer bajo el nombre de alguien que le eche una mano para poder publicarlo, para que nada más pues poder publicarlo. Luego también juega un papel fundamental la veracidad que se le da. Porque es que si la que está hablando es una mujer, lo que está diciendo ya de por sí, por el simple hecho de ser mujer, no tiene ningún peso. Y ya si encima tú estás hablando de las cuestiones de la mujer, pues es como si le dejase a un animal hablar sobre los animales. Esa es la concepción que ellos tienen, en plan de no, si es que no, o sea, no tiene ningún valor, ningún peso lo que está diciendo, porque primero no tienen la capacidad para comprender lo que está hablando y por supuesto no entonces ahí el utilizar un nombre masculino pues permite, por un lado, pues saltar las barreras legales y en otras ocasiones las barreras sociales que son mucho más estrictas, ¿no? Y que por el simple hecho de ser una mujer pues seguramente pues le quita veracidad. La propia Carmen de Burgos firmó con el nombre de Perico de los Palotes. Entre los muchos seudónimos, bueno, pero Colombín, por ejemplo, que se ve claramente una referencia femenina, pero en Perico de los Palotes, ¿no? Pues a pesar de que, aparte del toque humorístico, pues también es masculino. Y ya la última pregunta, entroncando un poco también con lo de los seudónimos masculinos, es si durante el siglo XIX, con el auge de las revoluciones liberales y demás, hay constancia de mujeres que escribieran sobre política o economía usando seudónimos masculinos y que fuesen importantes, o sea, que sus premisas se recogieran después por autores masculinos. Yo no me sé ahora mismo, yo no sabría decirte ningún caso concreto que se haya demostrado que detrás de ese nombre masculino, si hay literatas no conocidas, estamos hablando del ejemplo de literatas, pero de periodistas también es cierto que como en esta época literatura y periodismo todavía van muy unidos, entonces quizás ahí sería complicado encontrar un periodista que en realidad fuese mujer, ¿no? Es lo que estamos hablando. Yo ahora mismo yo no conozco ninguno de memoria y pero sí creo que seguramente a lo largo de las investigaciones se darán con casos. Por eso yo al principio cuando hablaba de mujeres de la ilustración, insistía casos que conocemos, ¿no? Mujeres pioneras conocidas, porque estoy segura que como bien estás tú también, ¿no? Insinuando, debe haber otros casos que bajo esos seudónimos, ¿no? Se hayan escondido, como se está descubriendo, por ejemplo, en el arte, sin ir más lejos, ¿no? En el arte cada día se está pues bueno, avanzando en ese ámbito y se están señalando, pues bueno, mujeres que estaban detrás, ¿no? De obras, incluso obras conocidas. Lo que hay que ver a ver si esto se consigue, porque la verdad es que tenemos bastantes dificultades para conocerla, para dar con las figuras que están detrás
de estos escritores. Es un trabajo complicado. Esperamos Bueno, que a ver si a ver, en el futuro... pues ya no tenemos más preguntas, así que de nuevo queremos darle las gracias a Emilia por la maravillosa conferencia y por su participación en esta jornada, que ha sido un verdadero placer contar contigo, Emilia. Y por último, recordaros que la última charla de esta jornada y de ciclo de conferencias va a ser el jueves 25 de marzo a las 4:30 en directo y contaremos con la presencia de Trinidad Coriza Mateu, que nos hablará sobre división sexual del trabajo y arte rupestre levantino. Y pues nada, de nuevo agradecer por el buen recibimiento que hemos tenido y a Emilia de nuevo. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotras.